es que se ve incrementando el smog en nuestro Valle de Cusco. Y como quiera que tiene esta cuenca atmosférica, tiene esta predisposición para poder almacenar durante la noche la contaminación, es que en las madrugadas tenemos una densa bruma, ¿no? Que ya no se puede apreciar el cielo como antes, ¿no? Un cielo celeste, sino ya se nota esa contaminación. Buenos días con todos. Hoy ya nos encontramos en otro capítulo. Hoy ya tenemos la visita del ingeniero Juan José Zúñiga Negrón. Él es ingeniero ambiental y físico, a quien damos la bienvenida. Ingeniero, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que este espacio sea propicio para poder conversar y coordinar con ustedes. Gracias. Bueno, nuestra primera pregunta es respecto al libro, ¿no? Es un libro que usted ha publicado respecto al clima y contaminación en ecosistemas andinos, ¿no? Y es un trabajo muy interesante que vemos que usted ha desarrollado y quisiéramos hacer algunas preguntas de su trabajo, ¿no? Uno es el propósito del libro. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, con el Centro de Investigación de Cambio Climático al que pertenezco conjuntamente que el doctor Maxwell y los demás integrantes, hemos estado trabajando desde el 2010 aproximadamente en la colecta de datos de clima, de contaminación, de glaciares, y era necesario dar a conocer esta información. Se nos dio esta posibilidad en 2023 para poder publicar esta información, ¿no? Y la intención es que se pueda entender cómo el poblador de la zona andina entiende el concepto de cambio climático, de contaminación. Y ellos son también parte de nuestra colecta de datos, ¿no? Porque son personas que nos ayudan eh, en la observación, en el manejo de los instrumentos, en el cuidado de los instrumentos que nosotros colocamos en las montañas y es ellos que nos ayudan a recolectar esta información. Entonces, en ese sentido queríamos dar a conocer todo esto que está pasando, ¿no? En el tema de nuestra cuenca de Cusco, en la cuenca de Vilcanota. Ingeniero, y respecto al tema de la contaminación, digamos, en la cuenca de Guatanday, ¿qué nos podría comentar, ¿no? Sí, a raíz del uso diferentes materiales que se utilizan en la combustión, no solo eh, en la industria ladrillera, ¿no? Sino también en los hogares, en los domicilios, es que se ve incrementando el smog en nuestro Valle de Cusco. Y como quiera que tiene esta cuenca atmosférica, tiene esta predisposición para poder almacenar durante la noche la contaminación, es que en las madrugadas tenemos una densa bruma, ¿no? Que ya no se puede apreciar el cielo como antes, ¿no? Un cielo celeste, sino ya se nota esa contaminación. Entonces, mientras que los gases se van acumulando y el sol también va generando un calentamiento, entonces recién se van dispersando los contaminantes, tanto hacia la zona noroeste, como a la parte sureste, ¿no? Dependiendo entonces de las condiciones también del tiempo y del viento. Justo en el capítulo 2, donde estamos hablando sobre el tema de contaminación de aire, tenemos una rosa de vientos que nos ayuda a ver hacia dónde serían las proyecciones de los vientos y por tanto la dispersión de los contaminantes, ¿no? Van hacia estos sectores. Entonces esto incrementado a los incendios forestales o de pastizales, incrementado al parque automotor, es que la concentración de estos contaminantes está siendo mucho mayor incluso. Y los efectos de esto, de la contaminación del aire, ¿cómo se pueden tangibilizar, digamos, en la población a través de alguna enfermedad o algo? Sí, excelente su pregunta. Justo tenemos un aliado que es el doctor Jorge Pachón de Colombia, de la Salle. Estuvimos también hace poco, también ha sido nuestro revisor también del libro. Con él estamos trabajando varios proyectos que son asociados a la contaminación y la salud humana. Hay un factor estrechamente relacionado que los casos de infecciones respiratorias tienen
que ver o están asociados a la contaminación ambiental. Entonces podríamos ver que los últimos casos o la incidencia de estas enfermedades respiratorias están ligados a la contaminación ambiental. Hay una alta correlación Hay una alta entre correlación. incremento de contaminación versus casos respiratorios. Sí, Ok, sí, porque interesante. incluso antes muchos venían del norte o de la zona costera a las regiones, ¿no? De sierra para mejorar de repente las condiciones de salud. Pero ahora tenemos en Cusco mismo varios casos de asma bronquial y de infecciones respiratorias. Y el clima, no digamos que está más frío, el clima está incluso más caliente que muchos años. Ya no se congela el agua, por ejemplo, como antes. Y entonces eso quiere decir que la temperatura promedio se ha elevado, entonces no habría una razón para que suframos de infecciones respiratorias. ¿Cuál sería la razón? La contaminación. Y eso me hace recordar y me viene una pregunta también a la cabeza, al margen de la contaminación del smog, digamos, producto de netamente vehicular, puede ser también la PETAR, ¿no? La incidencia o la influencia de la PETAR. Sí, se está haciendo un estudio, justamente un doctor también de la Andina está haciendo también unos estudios sobre la presencia del sulfuro de hidrógeno, que es uno de los contaminantes asociados a la PETAR, ¿no? A la PETAR o al río Guatanay, ¿no? Entonces, a razón de que él y gran parte de sus colegas están sufriendo de una especie de alergia como que ha desencadenado en una rinitis, ¿no? Y entonces están concluyendo en que la fuente de su enfermedad ha sido justamente la presencia del sulfuro de hidrógeno. Y eso se está haciendo un monitoreo, ¿no? Creo que ya han comprado algunos equipos que están midiendo, el tren de muestreo, que está midiendo justamente esos componentes. Y se está concluyendo en que hay también una estrecha relación entre ese componente y los casos de rinitis que sufren ellos, ¿no? Interesante dato, ingeniero. Igual, otra pregunta es respecto al pH de la lluvia en la ciudad, ¿no? En este caso, puntualmente, digamos, la cuenca de Guatanay, se ha monitorizado, sigue monitoreando, y entre qué rango está, y eso cómo se traduce en la población, ¿no? Sí, en vista de que en muchas regiones, también la nuestra, ¿no? El agua de lluvia es una fuente importante para consumo. Y bueno, de repente en nuestro caso, en el caso de Cusco, tenemos de repente otras fuentes asociadas a las lagunas, al proyecto Vilcanota, que no son necesarias de repente recurrir a las precipitaciones. Sin embargo, es bueno saber de que tenemos tantos contaminantes, en algún momento se puede estar generando lluvias ácidas. Y esa es la intención, ¿no? De que en el capítulo 3 nosotros mencionamos, hemos colocado 10 puntos de monitoreo desde la cuenca de Sapi hasta el encuentro con Huambutío, ¿no? En Huacarpay. Hemos colocado estas 10 estaciones en las que hemos registrado precipitaciones e inmediatamente se han empezado a medir el pH de agua de lluvia para determinar la presencia de lluvia ácida en algún lugar. Entonces, en las colectas que hemos estado haciendo, bueno, no hemos registrado la presencia de acidez en la lluvia, siempre han estado en un rango de 7.5. Sí, un poco ha estado de repente en algunos lugares, el caso de Sailla, el caso de Oropesa, que llegó a 9.3, 9.17 más o menos, ¿no? Entonces, todavía está dentro del rango permitido. Entonces, finalmente, después de haber hecho todo este monitoreo, se ha concluido que no hay presencia como tal de lluvias ácidas, pero sí de repente la liberación de repente de los iones sulfato y nitrato sí se ve, porque en las cabeceras de cuenca ya hay erosión de suelos, hay pérdida, digamos, de cultivos incluso, De cobertura vegetal. de cobertura vegetal, sí. Y los lugares se están volviendo cada vez más eriazos de repente, justo después de las precipitaciones. Entonces, no es que de repente las lluvias ácidas influyan, sino esta liberación de los iones sulfato y nitrato que están alterando, están modificando las condiciones de los suelos. Entonces, esa sería de repente parte de la conclusión del monitoreo que se hizo sobre el pH de agua de lluvia, ¿no? Sí. Y justamente al inicio usted mencionó respecto a que en los monitoreos ustedes trabajan también con las personas que están en esos entornos, en las cuencas, ¿no? Quizás nos puede comentar un poco de eso. Sí, el detalle a veces, como algún momento les mencionaba, a veces
los trabajos son financiados a veces con nuestros recursos propios, ¿no? Es cierto que postulamos de repente a algunas convocatorias locales dentro de la universidad, pero a veces eso nos ayuda más que todo para las publicaciones, ¿no? Pero las salidas de campo, el tema de la adquisición de algunos equipos, a veces lo hacemos con recursos propios, con la intención justamente de poder dar a conocer nuestra investigación y confirmar con los instrumentos. En ese sentido, entonces, se han adquirido algunos equipos en estas 10 estaciones, por ejemplo. Hemos conversado con diferentes pobladores a quienes, viendo las condiciones de su vivienda y las condiciones de ubicación de nuestros instrumentos, que serían pluviómetros, estaciones meteorológicas, entonces conversamos con ellos y que abiertamente nos puedan también ceder de repente un espacio de su vivienda y nos ayuden ellos a colectar. Entonces se comprometen, nosotros les entregamos un cuaderno de campo y ellos empiezan a registrar diario las precipitaciones, ¿no? A veces conseguimos algún financiamiento y se le da una propina, ¿no? Un incentivo de 100 soles de repente o 120 para que también en algo ellos puedan sentirse comprometidos con nuestro proyecto. Entonces ellos son los aliados estratégicos porque en algún momento habíamos iniciado con el monitoreo del pH y otros, solo nosotros, y no nos alcanzaba el tiempo, pues, ¿no? A la vez, está lloviendo allá, o está lloviendo en la zona nororiental, ¿no? O en San Jerónimo, entonces no podíamos partirnos, ¿no? No hay forma. Entonces, la única forma de que en cada distrito, en cada punto estratégicamente ubicado, haya alguien que nos apoye, ¿no? Entonces, así se ha distribuido hasta la zona de Guambutío, ¿no? Y tal vez quizás han ya recurrido o buscado financiamiento tal vez a los gobiernos regionales, locales, al margen de las universidades, ¿no? Porque entendemos que también son fondos concursables y no son muchos, ¿no? Pero quizás en el sector o sector privado también quizás. Bueno, hemos intentado conversar con algunos de ellos. Hay propuestas de poder trabajar, por ejemplo, con el INAIGEM, que es el Instituto Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, para poder aliarnos, ¿no? Sumar fuerzas, la Autoridad Nacional del Agua también, ¿no? Pero ellos tienen de repente otras metodologías, otros objetivos tal vez, ¿no? Pero no, en la zona privada hasta ahora no nos ha ofrecido un apoyo como tal. Sí, tampoco les hemos mencionado cuáles serían de repente los alcances que podríamos trabajar con ellos. Y tal vez con la Universidad Andina estamos también en ese camino de poder hacer las otras publicaciones que tenemos en mente, realizar. Entonces, eso sería lo que estamos ahora por lo pronto trabajando. Ok, interesante, ingeniero. ¿Y qué otros factores climáticos serían para usted, digamos, los más importantes o relevantes al momento de estudiar un ecosistema andino, ¿no? Propiamente. Sí, definitivamente el tema del cambio climático, el poblador del Ande ya convive con ellos, ¿no? Nosotros aprendemos de los pobladores del Ande, porque ellos, cualquier momento, eh, eh, se genera una precipitación, nevadas, heladas, entonces ellos sobre eso están sobreviviendo prácticamente, ¿no? Ellos son resilientes a esas condiciones. Entonces, averiguar estas condiciones, por qué eh, en una parte del libro nosotros mencionamos que no está habiendo ya acumulación de nieve como tal. Sí se están generando precipitaciones, ¿no? Y a veces estas precipitaciones no son de repente las necesarias para nuestro glaciar. Lo que nosotros queremos es que haya nieve, que haya acumulación del agua. Y las precipitaciones no contribuyen de repente con el tema de la acumulación de masa glaciar. Eso, después, otro componente que venimos nosotros también investigando es la parte microbiológica, la parte también de presencia de microplásticos, algas también y otros componentes como sería el material particulado, el carbono negro también, que son contaminantes de vida corta. ¿A qué llamamos contaminantes de vida corta? Que tienen poco tiempo en la atmósfera y sin embargo generan efectos importantes.
puede estar 3, 4 días en el ambiente, pero genera impactos importantes, como sería, por ejemplo, derretimiento de glaciares, sería contaminación de las cabeceras de cuenca, o de repente la acumulación del smog, o la formación o el incremento de los gases de efecto invernadero, todos ellos. Quizás nos puede comentar de algunas investigaciones que están llevando a cabo actualmente o otras futuras. Sí, estamos, de hecho, no hemos parado después de redactar el libro, no hemos parado de investigar, continuamos. Tenemos estaciones meteorológicas propias, ¿no? Que están haciendo el monitoreo desde el 2017, 18. El tema del monitoreo del material particulado también tenemos 2 estaciones de bajo costo que se han colocado y están registrando permanentemente el tema de la contaminación. Y estamos ahora justo ya para publicar el siguiente libro que se va a llamar Carbono Negro. Carbono Negro, como les mencionaba, desde el 2010 venimos analizando en las montañas, ¿no? La presencia del carbono negro como material particulado y cuál es el efecto en los glaciares sobre todo. Entonces, tenemos 23 montañas que estamos monitoreando en el valle de Vilcanota, en Vilcabamba y Urubamba. Entonces son 23 glaciares, incluso uno de Apurímac, ¿no? Que es Ampay, que estamos haciendo el monitoreo. Esa va a ser una de las publicaciones y la otra está asociada netamente a lo que es contaminación o indicadores de contaminación. Estamos analizando, por ejemplo, que no solo es material particulado, no solo es fuentes como el polvo, sino también hay otros componentes que están asociados al tema de las alergias, ¿no? Por ejemplo, los líquenes, las algas, el microplástico que se encuentra también libre. Los estamos analizando, estamos determinando algunos indicadores y eso va a ser también parte de una publicación que esperemos a fin de este año hacerla tal vez en la Universidad Andina o vamos a ver con qué editorial podemos tener estos recursos para publicarlos. Y quisiéramos quizás que nos pueda relatar los puntos más importantes a modo de concluir con la entrevista del libro que usted ha realizado. Ya, sí, sí, definitivamente los 5 capítulos son importantes, ¿no? Eh, En uno de ellos, en el primer capítulo, resaltamos el tema de la participación en los monitoreos de la población, de, de- de nuestros aliados estratégicos. El tema de la contaminación de aire es importante, ¿no? Para saber las fuentes de contaminación, los tipos de contaminación y cómo estos inciden de repente hacia lo que decimos en el capítulo quinto, hacia nuestros glaciares y cómo estos glaciares, estos ecosistemas de alta montaña se ven afectados por las emisiones que se generan en las ciudades o producto de incendios forestales. Y tal vez el capítulo más resaltante sería justamente lo que hacemos el monitoreo de balance de masa glaciar con el método directo, que quiere decir hacemos en campo las mediciones de retroceso glaciar y a eso se asocia también el tema de aparición de carbono negro, microplásticos y algas, ¿no? A veces los glaciares se están tornando ya de un color verde, amarillento o rojizo, que indica la presencia de diferentes algas. Y esos también contribuyen en el tema de acelerar el retroceso de los glaciares. Interesante. Y tengo una pregunta. Quizás es factible, quizás investigadores junior puedan incorporarse también, digamos, a sus investigaciones o aprender de ustedes, ¿no? En las áreas de campo que tienen los glaciares, monitoreo y demás. Sí, sí, definitivamente, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahora enseñando en la Andina y mis tesistas, gran parte de ellos hacen campo conmigo, ¿no? Salen al campo. Igual Maxwell, que trabaja en la USAG, él también tiene sus tesistas a los que los compromete de alguna manera para que participen en los proyectos vinculados a- a los ecosistemas andinos o de repente el tema de contaminación ambiental. Sí, cuando haya posibilidad de algunos presupuestos, sí los invitamos siempre, ¿no? A los tesistas a poder participar. Ujú. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a la estimada audiencia por su atención. A ustedes, gracias. Los invitamos a adquirir
el libro en el Fondo Editorial de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, que ya está disponible. Gracias.